Sí, señor. This call is now being recorded. Listo. Profesor, no que no tenía una consultica Ujú. respecto aquí. ¿Cómo es que el agente, eh, el orden el orden en el que hace las percepciones, por ejemplo, si ejecuta esta primera percepción, que fue esta, ¿no? Digamos que la número uno, y va a Ujú. ejecutar la número dos, él terminaría acá donde quedó y empezaría de nuevo, o él empezaría a verificar las siguientes, o aquí ya cortaría en el número uno y empezaría de nuevo. No, normalmente, a ver, cuando las percepciones para los agentes se manejan como una función y las funciones es algo como o sea, si recordamos cómo son las funciones, es casi que un mapeo de una cosa, de un espacio hacia otro espacio, ¿ya? Entonces, básicamente el tema es que si vos a partir de una percepción tomaste una acción, ya, él tomó esa acción y listo, la ejecutó. ¿Sí me entendés? O sea, solamente puede tomar una acción, él solamente puede ejercer una operación si ha percibido una cosa en el mundo, ¿ya? No puede ser que si yo tengo dos tipos de percepciones, o una percepción, yo pueda hacer una cosa u otra. ¿Sí me entendés? O sea, yo sí puedo tener dos percepciones diferentes y con esas dos percepciones hacer lo mismo, ¿ya? Ahora, eso lo decimos a partir así como de las percepciones, ¿ya? Yo a partir de una percepción solo puedo hacer una cosa, pero nosotros vimos que cuando a una gente le ponemos un modelo del entorno, es posible que ante una misma percepción podamos hacer dos cosas diferentes. ¿Sí o qué? La cosa es que esas dos cosas diferentes se hacen a partir de una percepción, pero de la memoria que tiene la gente. Entonces, esto para decir que si tenés una percepción, él va a ejecutar una cosa y ya, eso es lo que él va a ejecutar. Eh, Esa es la decisión que él ejecuta para un tipo digamos, para una tabla así como de modelo simple como la que estás mostrando en la pantalla. Ahora, ¿qué acción él va a ejecutar? ¿Ya? O cómo va a ser el orden en el que él va a revisar eso ahí, pues entonces él empieza a mirar, a ver, el primero, o sea, según esa tabla que tenés ahí, entonces él dice, primero yo veo, arriba está libre, a la derecha está libre, abajo está libre, a la izquierda está libre, todos están libres, entonces me voy para arriba. Entonces, pero si no, entonces voy a la segunda, reviso si la percepción es que esa posición del uno es izquierda, arriba, derecha, abajo. Si abajo está bloqueado, entonces me voy para arriba. Si a la derecha está bloqueado, entonces me voy para arriba. Si a la derecha y la izquierda, si a la derecha y abajo está bloqueado, entonces me voy para la izquierda. Si hacia arriba está bloqueado, entonces me voy para la derecha. Entonces digamos que ese es el orden que él va revisando. No sé si me hago entender. Pues no entiendo, porque yo hice la simple, que era la matriz pequeña, ¿no? Esa pues ya me Sí. dio. Pero a la hora de yo hacer la matriz, la que es grande, el main 2, Ajá. me quedé con un problema de que yo no sabía, si yo supiera cómo es que el agente cuando entra a esta función, si toma primero este, después este, y si encontró acá, entonces no tomaría esto de abajo, sino que empezaría de nuevo. Claro, claro, no, él cuando encuentra esa percepción, él dice, esto fue lo que percibí,
O sea, eso es lo que hace un agente. Yo percibí esto, entonces ejecuto esto. ¿Ya? Ejecuta esto, Esta listo. es mi decisión. Y entonces cambia a un siguiente estado. El mundo cambia, la gente se mueve y toda la cosa. Y en ese siguiente estado, ¿es un estado final? ¿Sí o no? Entonces, si no es un estado final, él vuelve y revisa el percibe del mundo. Entonces él dice, ah, bueno, voy a mirar a ver qué es lo que tengo aquí. Entonces vuelve y otra vez revisa la misma Desde tabla. del inicio, Claro, profe, empieza desde el inicio. claro, él siempre va a revisar todas las posibles percepciones que él tiene. Y por ejemplo, Pero, ajá, por, por ejemplo, llega el caso que él encontró acá, por ejemplo, una percepción. Y acá ajá. entonces está la siguiente. Entonces no, de acá no pasaría acá, sino que aquí se cortaría y empezaría de nuevo, de principio a verificar hasta encontrar la otra. Claro, claro, porque es que cuando él ejecuta esa acción, ya, el agente se mueve. El agente se mueve y el mundo cambia, ¿ya? Recordemos que un agente, los agentes perciben el mundo y ellos se mueven en ese mundo y transforman al mundo. Ellos perciben y actúan sobre el mundo. Entonces, cuando él toma esa decisión, él cambia el estado del mundo. Entonces, él, en ese nuevo estado del mundo, él tiene que volver a revisar. Bueno, volver a hacer su percepción. Este es un estado meta, si no es un estado meta, entonces, ¿qué es lo que tengo? Y él vuelve a revisar toda su tabla de percepciones, ¿ya? Vuelve a mirar a ver qué decisión es la que él debería tomar, Listo. ¿ya? Ahora, es eso, digamos, para decirlo, claro, él toma una decisión y entonces él cambia, ya cambió el estado del mundo, cambió el estado de la gente, entonces él empieza él tiene que volver a revisar todas las posibles, pero entonces de nuevo, da lo mismo. O sea, la cuestión es que si él, digamos que ahí donde está señalando, él tomó la decisión de irse para abajo, ahí donde está señalando, y él entonces cambia el estado del mundo, ¿no es cierto? El agente se movió, y entonces él luego tiene que volver a revisar a ver su percepción. Solamente existe una posible, o sea, solamente de las percepciones que él va a tener, una sola va a corresponder con una de las que está en esa tabla. Entonces da lo mismo en qué orden, si él arranca desde ahí o si Sí, tiene que volver desde el principio, porque solamente una única percepción va a corresponder con una con las que está en la tabla. pero hay casos que yo voy a utilizar como la misma, por ejemplo, en este caso tengo eh, arriba, sería la misma Sí. percepción acá, y No, no, izquierda, no, 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 no. ¿Cómo? Ah, vos quieres utilizar en un momento que se vaya para arriba y en otro momento que se vaya para la derecha con la misma percepción. es que lo que yo quiero es que, por ejemplo, es que yo a veces necesito que él siga, que tome primero esta percepción, pero que no tome esta que está al principio. Entonces, ¿cómo haría? Porque, Ah, porque no me queda ahí me queda ahí bailando. claro, 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 claro. El problema Eso aquí, me pasó en el main 2 que es más grande, entonces ahí sí en el main 1 no tuve problema, pero en sí. el main 2 porque es más grande, sí tuve problema que me quedaba arriba, o derecha, izquierda. Respuesta rápida, no te estreses. En ese main 12 la gente simple no lo va a poder resolver. Ah, ¿no? No, porque, o sea, porque es que en algún momento él debería tomar una acción y en otro momento debería tomar otra, justamente para la misma Claro. percepción, para él poder salir de ahí, ¿ya? Entonces, pero muy bacano la revisión que hiciste y esa cosa. A ver, recordemos, voy a tomarme aquí unos minuticos como para hacer aquí una recapitulación de hasta dónde estamos y hacer como tratar de armar un hilo conductor desde los primeros temas que hemos visto en estas clases hasta ahora, hasta donde estamos. Nosotros empezamos hablando de los agentes como, digamos, como unos, mmm, como algo, ¿no es cierto?, que interactúa con el mundo, con un tipo de mundo, con un tipo de ambiente o lo que sea, y en esa interacción ese agente percibe algo del mundo y a partir de esa percepción, ya, él luego actúa. O sea, el agente tiene esas dos características.
La gente está en un mundo, él tiene la posibilidad de ver algo del mundo y tiene la posibilidad de hacer algo en el mundo. Eso es un agente. Ahora, un agente inteligente es un agente que percibe algo del mundo, ¿no es cierto? Y que dependiendo de esa percepción toma una decisión de actuar de la mejor manera en el mundo o de una manera, digamos, correcta o de una manera que nos sirva para algo, ¿ya? Esa es, digamos, la idea de un agente inteligente. Un agente inteligente no simplemente percibe y actúa al azar. Un agente inteligente percibe y a partir de esa percepción él va a hacer algo a partir de eso de esa información que él tomó del mundo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros empezamos a ver Ave María, hombre, este Skynet, yo no sé si es el computador o qué era, hombre. Bueno, vamos aquí a decir lo siguiente. Pues de pronto, mientras se estabiliza aquí mi conexión a Internet en el computador, eh, de pronto por aquí yo les puedo contar, hacer como esta, como este recuento. Entonces, la manera en que toma una decisión el agente, la manera en que deciden los agentes, ¿no es cierto? Entonces, inicialmente nosotros le podemos dar todas las posibles combinaciones de si usted percibe esto, haga esto. O si usted percibe esto, haga esto. ¿Ya? Eso es un agente de modelo simple. El caso es que hemos visto que los modelos simples a veces se quedan cortos y no toman las mejores decisiones. Ellos a veces se quedan o no encuentran una solución óptima o se quedan de pronto bailando como lo que estaba ahorita comentando Cristian, que no pueden salir de cierto punto ahí de su laberinto. El modelo simple se queda corto y a veces no va a tomar la mejor decisión porque uno se puede pensar en todas las reglas, pero, pero de pronto el mundo es más complicado y las reglas que yo podría pensar en que no, si usted ve esto, haga esto, si usted ve esto, haga esto, esa lógica del if else, para meterle ahí como razonamiento a ese agente, hay veces en que no es suficiente. Entonces el agente tiene que buscar otra manera o nosotros tenemos que tratar de darle otros elementos a la gente para que él encuentre la solución de lo que nosotros pensamos. Inicialmente, entonces, sale el agente de modelo simple, donde le dimos todo molido y casi que, o sea, es el robot completamente robot o sea, como si fuera un control remoto, donde yo le estoy dando todas las reglas específicas, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, nosotros pensamos ya en lo que son los agentes de modelo de entorno, entonces, el agente con un modelo del entorno, él ya tiene una memoria y nosotros podríamos decirle, sí, a partir de lo que usted perciba, pero también de lo que usted recuerde o de la memoria de los estados anteriores, ¿no? Tome usted también una decisión. ¿Ya? Entonces, ahí ya el agente, lo vimos, que ya es capaz de tomar mejores decisiones, ¿no? Y es capaz es más inteligente y vimos que en el mapa más grande del ratón, ese agente, con ese modelo del entorno, si nosotros de pronto le configuramos bien que él cree su modelo del entorno, él va a poder encontrar la salida y tomará mejores decisiones, ¿ya? O sea, él va a ser más óptimo. Puede que se quede dando vueltas, puede que busque por un lugar que no es y toda la cosa, pero por lo menos esa memoria le va a ayudar a encontrar la salida. Estamos bien hasta ahora, ¿no es cierto? Estamos pensando en
darle elementos a la gente de cómo podría encontrar las soluciones, ¿ya? Entonces, inicialmente le dimos todo molido, de pronto si le damos la información del entorno, le podemos dar la información del entorno a la gente, dar la capacidad de que él tenga memoria de las cosas que ha hecho, él podrá hacer algo más interesante, podrá tomar mejores decisiones. Y vimos que cuando nosotros le damos también si estamos hablando con funciones de costo, entonces ahí ya pensamos de lo que son los agentes basados en costo, en cuanto, cuál es el costo de ir desde este punto hasta, o sea, tomar una decisión con lo que tengo aquí alrededor, con la función de costo podríamos también tomar mejores decisiones, porque vimos, el agente con modelo del entorno, él dice, bueno, yo voy a visitar aquí todo lo que no he visitado, pero posiblemente el ratón le toque enfrentarse con el gato, ¿no es cierto? Chefcito se tenga que enfrentar allá con el gato. Entonces, de pronto con el modelo, con un modelo de costo, él dice, uy, de pronto no, mejor me voy por un lado que sea menos costoso. Y si combinamos el costo con el modelo del entorno, nos puede dar algo mucho más interesante. Y también vimos con el agente basado en utilidad, si yo sé hasta dónde debería ir y si yo me voy acercando hacia ese lugar, ¿no es cierto? Entonces, digamos que él automáticamente, ya no necesariamente a partir de las percepciones, él va a tomar una decisión. No, él lo que va a decir es, no tengo una tabla de las percepciones siempre que vean mi mundo que arriba está libre, a mis lados está libre, aquí tengo no, voy a tomar entonces una única decisión. Él, con esa idea de tratar de acercarse a una meta, él solo va a tratar de encontrar cómo salir de todos sus recovecos, pues del lugar donde esté enredado, ¿no es cierto? Entonces aquí vemos que aquí le estamos dando herramientas a la gente para que él tome las decisiones. Y después de que hablamos de estos tipos de agentes, empezamos a hablar también de lo que son diferentes maneras de buscar soluciones, ¿ya? Porque un agente podría, entonces, si tiene una imagen del mundo, entonces, ¿cómo podría hacer esa búsqueda? Bueno, aquí hablamos de agentes que no son capaces de tener una visión completa del mundo, ¿cierto? Pero cuando un agente sí puede tener una visión completa del mundo, ¿no es cierto? Entonces nosotros allá que hablamos, bueno, si tenemos en esta cosa de aquí, ¿cómo deberían ser las acciones que él debería tomar? ¿Qué tipo de algoritmo le voy a dar yo a este agente? Bueno, el agente de pronto no va a ver todo el mundo, pero por ejemplo, si yo tengo, recordemos el caso hemos agarrado del libro del mapa de Bulgaria, entonces quiero ir de tal ciudad hasta Bucarest. Entonces, yo tengo aquí el listado de las ciudades y yo sé cuánto me demoro para ir a mis ciudades vecinas, ¿no es cierto? Un agente de modelo simple, él de pronto va a tener una regla. Si yo estoy desde aquí, entonces primero revise, ¿me puedo ir a la derecha? Entonces vaya para la derecha, entonces se va a ir hacia allá. Pero nunca va a tener en cuenta el costo. Un agente con modelo del entorno podría revisar, es que yo ya visité esta ciudad, entonces no quiero volver a esa ciudad, más bien me voy por esta otra que no he visitado para tratar de llegar a Bucarest. Un agente con modelo basado en costo, entonces él va a tratar de irse siempre por la ruta que tenga, que me demore menos en ir a la siguiente ciudad, pero un agente basado en utilidad, él va a tratar de minimizar una distancia que tenga para Bucarest. Entonces él va a ir minimizando eso y a tratar de irse acercando. Y entonces luego vimos, pero si nosotros podemos darle otras cosas a nuestro agente para que él encuentre cuál debería ser la mejor decisión para que él tome, que él busque entre todas las posibilidades la mejor decisión, entonces ahí es cuando nosotros estamos hablando la búsqueda aquí es ya cuando nosotros hablamos de la búsqueda de solución. Y entonces creamos o lo que decimos ahora es que un agente, o sea, el agente está en el mundo, ¿no es cierto? Y esa fotografía del mundo como está y de la posición de la gente como está ahí y de qué tan lejos hemos dicho, esa fotografía del mundo con el agente lo podríamos llamar como un estado del mundo o un estado de nuestro problema.
Entonces nosotros hablamos, bueno, tenemos un problema y tenemos unas posibles acciones, ¿ya? Definimos, el agente tiene unas posibles acciones, puede mover para arriba, derecha, izquierda, abajo, lo que sea, él puede tomar estas decisiones, ¿ya? Con esas decisiones, si yo las tomo, yo voy a tener estos siguientes estados, yo podría tener estos siguientes estados del mundo, ¿no es cierto? Entonces yo hago una búsqueda, ¿cuál debería ser digamos, el recorrido de acciones, si me hago entender, o sea, como la listado de las acciones que debería tomar la gente para llegar a un nodo meta. Entonces nosotros pensamos, si hacemos una búsqueda no informada, ¿ya? Entonces empezamos a crear ese árbol de estados, ese árbol para buscar la solución, ¿no es cierto? Entonces, si él empieza a recorrer el árbol, entonces, bueno, podríamos entonces implementar un algoritmo para que empiece a hacer una búsqueda entonces por amplitud o por profundidad o por una búsqueda por costo uniforme. Esas son las búsquedas no informadas. Yo no estoy aquí, yo no tengo mayor información del mundo, sino simplemente voy a buscar, hacer como una búsqueda con fuerza bruta, por decirlo de alguna manera. Voy buscando todas las posibilidades, pero de pronto voy a dar algunas reglas para definir qué estados voy a revisar. Pero tenemos el problema de las profundidades. Con la búsqueda de profundidad me puedo quedar ahí en un bucle. Tratemos de limitarlo, una búsqueda por profundidad, pero limitada. O podemos hacer una búsqueda con profundización iterativa también, como para tratar de llegar hasta el nodo meta, ¿no es cierto? Pero también podríamos hacer que la gente haga una búsqueda informada. Entonces hablamos bueno, una manera que podríamos hacer nosotros utilizar aquí para que haga una búsqueda informada, darle información del mundo, por lo menos no darle, de pronto no va a conocer todo el mundo, pero él sí va a conocer como de su estado y en qué posición está respecto a la meta. O podríamos darle como un valor, un costo a eso. Y empezamos a hablar de las heurísticas, ¿no? Una heurística que es como un valor estimado de qué tan distante estamos de un estado meta, de un estado que nos resuelva el problema. Y entonces vimos la búsqueda Avara, ¿no es cierto? En donde él va a tratar siempre con esa función heurística que hemos definido, entonces él va a tomar la decisión de irse buscando en ese árbol de estados, ya en ese árbol de cuál sería entonces el estado que me va a llegar hasta la meta a partir de la menor heurística, estimando cuál sería el menor camino, ¿no es cierto? Entonces, hasta ahí creo que llegamos la clase pasada, ¿no es cierto? Nosotros empezamos a hablar de la búsqueda a asterisco, creo que no, ¿no es cierto? Ok. Listo. Entonces, aquí Listo. Ahora, un minuto. Y ahorita sí, por acá les leo el chat. Bueno, aquí eso fue como un, digamos, como un ubicarnos en dónde estamos. Hasta ahora traté de hacerlo rápido y todas las cosas. Ahorita vamos a hablar de lo que es el algoritmo A asterisco. Nosotros vimos, mira, y aquí. Ok. Ok. Entonces, nosotros en la clase pasada llegamos, lo que íbamos a empezar a hablar de lo que es el algoritmo A asterisco. Hoy vamos a hablar entonces de lo que es el algoritmo A asterisco y vamos a hablar de dos
digamos, de dos conceptos acerca de la heurística, porque ya hemos, yo creo que está claro el tema de la heurística, ¿no? Me interesa que ustedes tengan claro o tienen alguna duda acerca de lo que es el concepto de las heurísticas, de la función heurística. Podrían definir entonces lo que es una función heurística, ¿no es cierto? Una función heurística es entonces es un costo estimado a partir del estado en el que estoy, es como un costo estimado hasta el estado meta. ¿Qué tan lejano? O sea, hago una estimación de qué tan lejos estoy de mi estado meta. Es una estimación, ojo, ¿no? No es un cálculo real, ya, de pronto no nos es posible hacer un cálculo real de qué tan lejos estamos, ¿no es cierto? Sino que lo que hacemos es estimar. Yo conozco la coordenada de Cali y yo conozco las coordenadas de, no sé, de Pereira, entonces yo sé la distancia lineal que hay entre Cali y Pereira. Entonces yo quiero ir de Cali a Pereira, entonces voy a tomar la vía con la menor función heurística, ¿no es cierto? Yo me puedo ir por la vía panamericana o puedo agarrar la vía de media canoa, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué lado de pronto me voy a ir más rápido o menos rápido? ¿Ya? Si yo me voy por la vía de media canoa, yo tengo que salir de Cali, Jumbo, pasa por Viges, luego se va por allá por todo esto, para acá llega a Buga. Entonces, si yo me voy por allá, siempre esa siguiente decisión, Cali, Jumbo, Viges, ole, ya, yo no sé, no me acuerdo ya cuáles son las ciudades que uno visita por allá, por ese lado, que uno llega luego hasta Buga. Siempre la siguiente ciudad va a estar más lejana o más cercana de Pereira, ¿ya? Si yo me voy entonces por la vía panamericana, yo visito primero Palmira, ¿esa está más cercana o más lejana de Pereira? Yo podría entonces definir a partir digamos, como de ese algoritmo, con esas heurísticas, cuál podría ser la mejor vía, ¿no es cierto? Y hago un costo estimado. Si me voy primero para Palmira, no, la distancia es menor, entonces agarro la vía por Palmira. Pero de pronto, si yo me voy primero para Jumbo, Jumbo de pronto está más cerca, o no sé, si agarro de aquí entonces de pronto esa está más cercana, no, me voy de una para allá, ¿ya? Sí me hago entender. Sí, o sea, entonces la función heurística me ayuda a tomar una decisión de qué vía debo tomar, pero no estoy tomando en cuenta más informaciones del mundo. Tomo una información y hago un estimado y tomo una decisión a partir de esa estimación. Y nosotros tratamos de definir funciones heurísticas que nos ayuden a resolver el problema. Y con eso entonces lo trabajamos con la función, con el algoritmo de búsqueda Avara, que es siempre buscar el siguiente estado que tenga la menor heurística. Ese es el estado que vamos a expandir. ¿Sí o qué? Hasta ahí estamos claros. ¿O hay alguna duda en ese punto? Muy bien, bueno, listo. Bueno, aquí. Okay, bueno. Entonces, nosotros nos quedamos la clase pasada hablando de lo que eran como con la búsqueda Avara, que nosotros hablábamos de una estimación del costo, ¿no es cierto? Y que uno podría comparar un poco la búsqueda Avara con el costo uniforme. Con la búsqueda Avara nosotros vamos a minimizar el costo de un camino que no hemos recorrido. Y el costo uniforme va a minimizar el costo del camino que se
o sea, del camino recorrido, ¿ya? Entonces el costo uniforme, él revisa todos los posibles estados que puede haber hasta que llegue a la meta y él va a tomar la decisión que sea la menos costosa, ¿no es cierto? En la vara, él va a tomar simplemente, digamos, las siguientes decisiones que siempre lo vayan acercando hasta acá. Va a minimizar el costo del camino todavía no recorrido. O sea, digamos que esa es como la diferencia. Pero entonces, con la búsqueda a vara, como vamos a tratar de minimizar el costo de un camino que no hemos recorrido, él va entonces a tratar él dice, pero es que estos de aquí me están acercando, y entonces estos de aquí, hemos dicho, él se va a tener que enfrentar con todos los gaticos. Este ratón se enfrentaría con todos los gatos. Entonces, no necesariamente la búsqueda a vara nos va a dar la ruta óptima. No nos va a decir, vea, si usted quiere resolver el problema, lo menos costoso es tomar estas decisiones. La búsqueda a vara no nos va a dar esa respuesta. Ahí sí, la información del costo de las siguientes acciones nos hubiera ayudado a tomar, digamos, el camino menos costoso. ¿Ya? Pero la vara no tenemos en cuenta el costo. Entonces, bueno, recordemos, ¿no? Que cuando estamos hablando de las heurísticas, hablamos de una función, de la función h, ¿no es cierto? La función h es siempre costo estimado desde hasta nuestra meta, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, digamos que nosotros queríamos ir tenemos aquí, por ejemplo, que el costo para movernos desde aquí hasta acá, ¿no es cierto? Digamos que estamos hablando de un costo, aquí estamos hablando del costo acumulado, ¿no? La función G, recordemos que es un costo acumulado. Entonces, es posible que, por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? Si nosotros estamos aquí en esta ciudad y queremos llegar hasta Bucarest, aquí tenemos un costo acumulado que es un poco mayor y nos va a llevar hasta acá. Y aquí de pronto tendríamos un costo acumulado menor, digamos que dado que nos movimos desde un punto hasta, digamos que agarramos desde aquí, desde Sibiu, y fue muy costoso llegar hasta Fagaraz, pero hasta acá fue muy poco costoso. Entonces él dice, pero yo llegué aquí primero, entonces este es menos costoso, y entonces él va a seguir expandiendo estados por acá para tratar de llegar acá, va a expandir estados que no le sirven. Y al final él va a decir, pues tan bobo yo, debía haber expandido primero este que es de acá, aunque sea el más costoso para llegar hasta Bucarest. Pero la información del costo, entonces vea, por ejemplo, ahora el primero expandió aquí, este de acá, luego expandió estos de acá, y entonces hasta aquí el costo acumulado es este. Y como este costo acumulado fue menor, él va a seguir expandiendo este de aquí. Pero cuando él expande este de aquí, por ejemplo, es posible que aquí él se va a dar cuenta, vea, es que yo tengo una heurística en este estado que es mayor. Yo aquí estoy mucho más lejano de Bucarest que si yo estuviera aquí en este punto. Entonces, para tomar las decisiones, podríamos hablar como de una combinación, hay una fusión muy interesante, y eso es lo que hace la búsqueda a asterisco, que es como una búsqueda a vara, pero con un extra. Entonces, búsqueda a asterisco, es una búsqueda a vara mejorada, es que con la búsqueda a vara nosotros vamos a tomar la decisión de la que nos dé la menor función de costo total, digámoslo así, para llegar hasta nuestra meta, pero ese costo total va a tener esos dos componentes, la heurística y el costo acumulado. Eso es lo que hace que la función a asterisco, que la búsqueda a asterisco sea pues, muy interesante, ¿no es cierto? Y nos va a ayudar a tomar la mejor decisión. Entonces, si yo arranqué aquí en Arad y este aquí estaba haciendo, como este está una heurística mucho mayor que este de Fagaraz, ¿no es cierto? Pues yo para qué voy a tener que expandir este de aquí. Yo para qué tengo que expandir si yo ya estoy en este estado, debería expandir este que está aquí más cercano. Eso sería lo ideal. Entonces aquí es cuando nosotros hablamos, si nosotros sumáramos el costo acumulado y la heurística, aquí el costo acumulado era de 170, pero la heurística es de 420. Entonces nos da una función de costo más heurística de 590, y aquí nos da de costo acumulado más heurística igual a 417. Él debería
él debería tomar la decisión de moverse aquí desde Falanas. Ese costo estimado de la solución, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a utilizar nosotros en la función en la búsqueda a asterisco. Entonces, de hecho, ¿cómo funciona? Bueno, si nosotros utilizamos estas dos cosas, él dice, yo voy a arrancar, espera, ¿cómo es la cosa? Por aquí está. Él va siempre a tratar de decir, si yo me muevo desde un lugar y él empieza a sumar los costos, entonces él siempre va a tener en cuenta para la siguiente acción el costo acumulado y la heurística del siguiente estado para saber cuál debería ser el estado que debe utilizar. Eso es lo que hace el algoritmo de asterisco. Él tiene en cuenta que la búsqueda de costo uniforme reduce el costo de llegar hasta el nodo n. Y la búsqueda a vara reduce el costo hasta la meta. La búsqueda de costo uniforme me reduce el costo para llegar hasta un nodo. En la búsqueda de costo uniforme tengo ese costo acumulado, ¿cierto? El algoritmo de asterisco tiene en cuenta ese costo acumulado, la función g de n, cuánto me he demorado en llegar hasta ese estado, y la búsqueda a vara me va a reducir la heurística, el costo estimado para llegar hasta la meta. Entonces, el algoritmo de asterisco tiene en cuenta estos dos elementos. ¿Ya? Entonces, con la función, con el algoritmo a asterisco, nosotros vamos a expandir el nodo que tenga la menor función de costo, o sea, que tenga, que si yo sumo el costo estimado acumulado más la heurística de ese estado, si sumo esos dos elementos y el que me dé el menor valor, ese es el nodo que yo voy a expandir. O sea, vamos a tener en cuenta entonces el costo acumulado y la heurística. El algoritmo a asterisco va a tener entonces estas dos cosas. Entonces, por ejemplo, si nosotros aplicamos el algoritmo a asterisco para el agente minero, él tiene que ir desde aquí y entonces ir hasta el lingote, ¿no es cierto? Entonces él dice, bueno, entonces él va a expandir primero. Si yo estoy aquí en este punto, ¿no es cierto? Desde el 1, si yo me voy hasta el 0, 0, yo aquí tuve un costo acumulado de 1, porque me moví 1 y estoy a 1, 2, 3, 4, 5 posiciones de la meta. Si me muevo a la derecha, ¿no es cierto? Tengo un costo acumulado de 1 y estoy a 1, 2, 3 de la meta. Entonces él va a expandir primero. Entonces él dice, bueno, con esta información, entonces el cual va a expandir primero. ¿Me voy para la izquierda o me voy para la derecha? ¿Qué va a hacer entonces él con asterisco? La derecha. Primero va para la derecha. Sí, señor. Él dice, él se va para la derecha. ¿No es cierto? Entonces él dice, primero me voy para la derecha. Y cuando me fui para la derecha, entonces él puede tomar dos opciones. O me voy para la izquierda o me voy para la derecha. ¿No es cierto? Me voy para la izquierda. ¿Ustedes sí ven mi mouse? Sí, bien, excelente. Él puede ir entonces a la izquierda. Si me voy a la izquierda, tengo un costo acumulado de 2 y tengo una distancia de 4. ¿No es cierto? Porque, o sea, me moví una de aquí, ya me he movido 2 veces y estoy a 1, 2, 3, 4 posiciones del lingote. Si me voy para la derecha, entonces tengo un costo acumulado de 2, he hecho 2 movimientos y estoy a 2 opciones. Pero cuando estoy aquí, solo tengo una opción, que es moverme a la izquierda. Entonces, ojo, aquí tengo una heurística, deberíamos aquí ponerle el valor de cuánto nos hemos movido. Si me voy para acá, esta función total va a ser igual a 6, ¿cierto? Entonces dice, este de aquí va a ser igual a 4, 1 más 3.
Entonces, este es más cortico, ¿no es cierto? Entonces, este de aquí, 2 más 4, vale, 6 por aquí. Este de aquí, uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Skynet. Aquí 2 más 4 es igual a 6, ¿cierto? Si me voy aquí en este de aquí, entonces él dice 2 más 2 es igual a 4, ¿no es cierto? Si me muevo entonces otra vez hacia la, hacia la izquierda, porque llegué hasta este punto, la heurística cambió, vale 3. Entonces aquí la distancia vale 6. Entonces él dice, uy, entonces ya tenemos aquí, estamos en este que vale 6, en este que vale 6 y en este que vale 6. Entonces él dice, bueno, tenemos estos de aquí, no, ya no exploremos más por este lado, vea, todos valen 6, ¿no es cierto? Entonces no, expandamos este de aquí. Entonces aquí en esta posición 0, 0 me puedo volver otra vez a la derecha, ¿no es cierto? Y aquí entonces ya tenemos un costo acumulado de 2, aquí tenemos un costo acumulado de 2 y estamos a la misma distancia. Aquí estamos a 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, y si me muevo hacia abajo es 1, 2, 3, 4, estamos a la misma distancia. Entonces él dice, si me voy para abajo, entonces ya tengo aquí un costo acumulado de 3 y estoy a una distancia de 3. Si me muevo para arriba, estoy a una distancia de 4, o sea, aquí ya me alejo y el costo también es mayor. Si me muevo a la derecha, entonces aquí va a ser menor. Y entonces él empieza a decir, bueno, primero exploré por este lado y me di cuenta que no era pues por aquí no era la jugada. Si me moví por este otro lado, voy a llegar al final. Y siempre utilizando digamos, los dos criterios, tanto la heurística, la distancia de Manhattan, ¿no es cierto? ¿Cuántas casillas hay hasta la meta? Y la función heurística. Me tocó expandir ahí algunos nodos que no tuve que utilizar después, pero no tuve que, por ejemplo, después venir y abrir estos nodos de acá. No perdí tiempo abriendo estos nodos. No perdí tiempo abriendo estos nodos de aquí, o hay muchos nodos que no perdí el tiempo abriéndolos de nuevo, ¿no es cierto? Entonces él se tomó menos tiempo en entonces encontrarla. Sí está claro cómo trabajó aquí la búsqueda de A asterisco. Estamos utilizando los dos factores, los dos elementos, tanto el costo acumulado como la heurística. Entonces, por ejemplo, hagamos aquí vamos a aplicar a asterisco para ir desde la ciudad Sibiu hasta Bucarest. Y estas son las distancias que tenemos. Voy a abrir aquí una... Y vamos a evitar devolvernos. Ya, ya, ya. Entonces, vamos a ir desde Sibiu hasta Bucarest. Entonces, estamos aquí en Sibiu y vamos a empezar aquí a nuestro... Entonces, Sibiu.
Mm, entonces, si view tiene aquí, nos hemos movido 0, el costo es igual a 0, y estamos a qué distancia de Bucarest. Ustedes ven aquí la tabla, estamos a 253, ¿sí? Pongamos aquí G, ustedes ya saben que G es el costo acumulado de, sí, y H es la heurística. Entonces F es igual a G más H igual a 223. Entonces de Sibiu nosotros podemos ir a Arad, Oradea, Pagarás o Rímnico. Sí, ok, podemos tener 4 opciones. Vamos a tomar, hagamos bien este ejercicio porque yo quiero que entendamos muy bien este concepto de la búsqueda a asterisco. Lo voy a hacer yo aquí así, lo vamos a hacer todo juntos. Entonces de Sibiu podemos ir a Arad, podemos ir a Oradea, podemos ir a Pagarás y podemos ir a Rímnico. ¿Cierto? Quepa mejor al lado de cada uno de los estados. Esto fue el estado aquí, en este. Entonces, para ir a Arad, ¿cuánto se demora? ¿Qué distancia? ¿Cuál es el costo hasta Arad? Ser más 140. O sea, 140. ¿Y Arad? ¿Qué heurística tiene Arad? Entonces, si sumamos la heurística más el costo acumulado, esto es 366, 466, esto es 506. ¿Cierto? Esto es para ir hasta este nodo. Mira, este. ¿Está congelada la pantalla? Ah, pero sí me escuchabas, Víctor. Sí. Ah, Guillermo, sí. Ah, no, ya ahora sí Ah, se congeló. No, no estaba congelada para mí, pero ya ahora sí se congeló. Ya. O mueva el mouse, sí. profe, yo miro. A Ah, ver. no, ahí volvió otra vez. Se acaba quieto y otra vez ya está funcionando. Bueno, entonces listo. Esto fue cuánto nos demoramos para ir desde
Entonces, esto fue para llegar hasta Ardat. Para llegar aquí hasta Oradea, entonces él, desde Sibiu hasta Oradea, el costo fue 150, ¿no es cierto? 151. Pero desde Oradea hasta Bucarest, la distancia es 380. Entonces, la sumatoria de estas dos cosas, 380, 480, 531. Entonces, si vamos a Fagaraz, ¿cuánto hay de Sibiu a Fagaraz? Hay 99. Fagaraz está ¿a cuánto? Unas 178. Entonces, si sumamos esto es como 266. ¿Sí o qué? 99, no. 99 más 178, eso es 277. Sí. 277, profe. Bien, listo. Y si vamos a Rimniku, en Rimniku, el costo para irnos hasta Rimniku fue de 80. Y Rimniku está a 193. 193, sí. Y entonces esto, 193 más 80, eso es 273. 273. Listo. Entonces él dice, bueno, ya tenemos estas opciones, ¿no es cierto? Tenemos estos nodos que hemos creado con las posibles, o sea, desde Sibiu, podemos irnos hasta acá, hasta acá, hasta acá y hasta acá. Hemos calculado el costo acumulado y tenemos la heurística de esos estados y los sumamos. Entonces aquí nos da 506, aquí nos da 531, aquí nos da 277 y aquí 273. Entonces el siguiente estado que él va a decir, vamos a expandir este estado, pues ustedes ¿cuál creen que va a ser? O sea, exactamente, sí señor, ese es el que va a expandir. Entonces va a decir, entonces vamos desde acá, desde aquí, vamos a expandir las posibles acciones. Vamos a evitar devolvernos, entonces no vamos a considerar la opción de devolvernos a Sibiu. Entonces vamos a poner, aquí vamos a expandir dos nodos, que son desde Rimniku ir a Craiova o a ir a Pitesi, ¿no es cierto? Sí, okay. Entonces, si él se va primero a Craiova, vemos este de aquí. Uy, con cosas como esta es que me hace una falta tener un tablero, les cuento. Entonces, el costo para ir hasta Craiova es 80 más, ¿cuánto hay desde Rimniku hasta Craiova? Hay 146. O sea, 80 más 146, eso es 226. Sí. 226. Listo. Y Craiova, si vemos aquí en nuestra tablita, Craiova está está a 160, ¿no es cierto? Qué pena que es que no me dejó subir esta cosa. Craiova está a 160, esa es nuestra distancia. Entonces, si sumamos aquí, 160 y 226, esto es 160, 360, 386. ¿Ya? Y si vamos a Pitesi, ¿no es cierto? Entonces, para irnos desde Rimniku a Pitesi, esto fue 80 más la distancia que hay desde Rimniku a Pitesi, 80 más 97, o sea, 177, ¿no?
177. Y Pitesi está a 98. Entonces, si sumamos los dos, 177 y 98, eso es 275. Entonces ya tenemos estos de aquí, ¿no es cierto? Tenemos este, entonces, muy interesante esto. ¿Verdad? Tenemos aquí este que vale 506, este 531, este 277, este 386 y este 275. Ojo, para la siguiente iteración vamos a buscar otra vez todos los nodos y el que tenga el menor costo como suma de el costo acumulado y la heurística. Vamos a tener en cuenta las dos cosas. Entonces, estando aquí en este punto, él dice, Profe, bueno, de lo que... Señor. pregunta, sin importar la profundidad que vaya el árbol, siempre se recorren todos los nodos buscando el menor valor del acumulado malabrística. Exactamente. Por eso él va a descartar, por eso él, en este ejercicio de acá, él empezó a buscar por este lado. Y aquí la funcional le daba 6, y aquí también le daba 6. Entonces él dice, estos dos son iguales. Entonces, lo interesante es que él pudo haber expandido este de aquí, que le daba 6. Digamos que el orden es que primero expandí este, y pudo haber creado estos nodos de acá, y los expandió y perdió el tiempo expandiéndolos, ¿ya? Perdió el tiempo expandiéndolos, pero los expandió y toda la cosa, y quedan aquí metidos. Y después él se da cuenta, lo que expandí aquí, ahí sí, esto sí es mayor que lo que sería expandir este nodo de aquí. ¿Ya? Él va a expandir. Sí, profe, con esa diapositiva, digamos que él llega al caso donde está en 6, ¿cierto? En el 0,2 al lado derecho. Sí. Y él evalúa a través de todos los nodos y encuentra que el primer nodo del lado izquierdo en 1.5 está igual. Ajá. En el caso de que él continuara, digamos, bajando y encuentra un acumulado de una función de 7, él se devolvería al 6 otra vez del lado derecho y sigue expandiendo por el lado derecho. Exactamente. Oh, ya. Exactamente. Exactamente. Pero entonces, como él ya se fue por acá, entonces, ojo. Entonces, digamos que estos de aquí, digamos que este fuera 2 más 5 y este fuera y aquí uno de estos fue menor. Entonces él va y de pronto expande este. Pero de pronto después, cuando expande este, se da cuenta que el costo acumulado más las heurísticas da mayor que otras de estos, pues listo, expandió estos hasta cierto punto, pero no siguió. No hizo como hacen, por ejemplo, la búsqueda en amplitud, que él sí se pone a revisar todo o la busca por profundidad, que él se va hasta lo más profundo de cada una de las ramas hasta que ya no pueda expandir más. No, él dice, este costo acumulado más la heurística es mayor, entonces me voy por el que tenga el menor valor. Y él se va a ir recorriendo los que tengan el menor valor. ¿Ya? Entonces por eso él, sin importar la profundidad a la que esté, él vuelve y revisa cuáles son los que tienen el menor valor acumulado. Entonces, aquí, ¿cuál tiene el menor valor acumulado? Otra vez, entonces él revisa los nodos que están aquí, las hojas, pues, mejor dicho. Entonces va a tomar la opción de venirse por acá, por este lado. Porque él dice, aquí tengo 506, aquí tengo 531, aquí tengo 277, y esta vía de aquí parece ser mejor que haberse metido por acá por Craiova. Pero aquí tengo una opción, que es la opción de Pitesi, y es mucho mejor que venirme por acá, por este lado. O sea, es mucho mejor no, es un poco mejor. Aquí me vale 275, aquí vale 277. Entonces él expande este de aquí. Entonces de Pitesi, él puede, como venimos de Rivnikul, vamos a Pitesi. De Pitesi yo puedo ir a Bucarest o puedo ir a Craiova. Incluso él puede tener esas dos opciones. ¿Ya? Entonces él dice, bueno, ya. Entonces él expande estos dos nodos. Entonces, yo no me he devuelto. Si de Pitesi me voy para Craiova, no me he devuelto. Y de Pitesi aquí va a Bucarest. Entonces, si yo voy aquí a Craiova, él dice, bueno,
moverme a Craiova vale 177 más 138. 177 más 138, eso es 315. Y Craiova tiene una heurística de 160 y la vimos allá arriba. Entonces aquí la función de los dos, 315 más 160, este es 160, 460, 475. ¿Cierto? Entonces dice, aquí la suma acumulado, si yo voy aquí por Pitesi, me da 475. Y si me voy por este otro lado, me voy para Bucarest, entonces él dice, bueno, vamos a expandir ese nodo. Irme hasta Bucarest tiene de Pitesi más Bucarest, esto es 101, o sea, 177 más 101, esto es 278. Okay. Ese es el costo acumulado. Y la heurística aquí vale 0. Ya llegamos a la ciudad. Entonces aquí la función la función va a ser el costo acumulado más la heurística va a ser 278. Y entonces él dice, bueno, aquí ya tengo todos estos valores. Incluso estando aquí, entonces, en este caso, ¿cuál va a ser el siguiente nodo que él va a expandir? Pues B. ¿Cuál? Él expandiría a Bucarest, ¿no es cierto? No, profe, no expande el de la F, pues tiene 277 y Bucarest tiene 278. ¿Quién me está hablando ahí? Yo, pues Guillermo. Guillermo. Es que hay el nodo F. La tenés clara. Sí, señor. Expande el nodo F. Sí, señor. Qué pena, es que no podía ver aquí el nombre. Guillermo la tiene clara. Lo mismo Ani, lo mismo Ana Victoria. Expande primero el nodo F. ¿Ya? Expandir, o sea, porque él dice, yo voy a expandir el que tenga la menor función, ¿no es cierto? Entonces él viene aquí en pagarás. Muy bien, esa observación súper bien hecha. Pues listo, va a expandir nodos que no tengan sentido. De pagarás, entonces él va a decir, yo me podría devolver aquí a CView o solamente me queda expandir Bucarest. Y él expande, entonces él revisaría aquí, ¿qué pasa si yo me voy de pagarás a Bucarest? Entonces, si de Pagarás me voy a Bucarest, ¿no es cierto? Que tenía un costo aquí de 237, entonces, la distancia de Pagarás a Bucarest, esto es 99 más 211. Pero como estamos hablando de la búsqueda del algoritmo A asterisco, Víctor, aquí él tiene en cuenta las dos cosas. La heurística y el costo acumulado. Él tiene en cuenta las dos cosas. Él tiene en cuenta las dos cosas, no solo la heurística. Es importante para él tomar decisiones también a partir de cuánto me he demorado agarrando este camino. Entonces, por eso todavía no expande el nodo por ese lado. No lo expande todavía, porque él dice, por aquí tengo todavía una opción que tiene esta sumatoria entre heurística y costo acumulado que puede ser mejor. Entonces él viene y revisa ahí. Ya, el primero expande por allá del otro lado. Entonces él dice, aquí, listo. Entonces aquí dice, el costo acumulado por este lado es 310 y la heurística también vale 0. Y entonces aquí dice, la función de heurística más costo acumulado vale 310. Y aquí, en este punto, entonces yo ya tengo la opción de aquí, que vale 506, aquí 531, aquí 310, aquí 475 y aquí 278. Entonces ahí ya sí viene y expande el que tenga el menor valor. Y expande por acá este nodo. Yo quería el área. Él dice, por aquí fue mejor. Pero entonces él primero revisó por acá. Entonces él dice, listo, si voy a ir de CView a Bucarest,
utilizo el algoritmo AISCO para definir cuál es la mejor ruta, entonces él dice, vea, yo voy a implementar este algoritmo. Y de CView, usted tiene que ir primero, voy a buscar todas las posibles estados, toda la cosa, al final él le va a decir, le va a dar la respuesta. Listo, de CView vaya primero a RIMNIQ, luego vaya a Pitesi y de ahí ya llega a Bucarest. Y él encuentra, y él entonces ya dice, vea, esto es lo que yo encontré como en la mejor opción, las mejores acciones que usted podría tomar para llegar a su destino. ¿Sí queda claro por qué no se fue por este lado primero, Víctor? Listo, muy bien. Profe, o sea que ese algoritmo sería bueno, por decir algo, para evaluar una ruta de esas, pero con todos los pesos que pueda tener. O sea, la heurística, por lo menos que tenga, un ejemplo, si uno fuera a hablar la ruta por peaje, por tiempo de desplazamiento, por distancia, esta sería un método de búsqueda muy bueno, ¿cierto? Sí, pues tiene cosas muy interesantes, ¿no? De aquí hay una cosa que, que es bueno que tengan en cuenta, ¿no? Y ahorita vamos a ver más adelantito en la clase, yo creo que alcanzamos a ver eso. Y es que este método va a ser muy bueno siempre y cuando la heurística que estemos utilizando, siempre y cuando la función que nos va a calcular ese estimado para llegar a la meta sea adecuada. Si no tenemos una buena función heurística, entonces es posible que no nos dé mayor ganancia. Y ahorita vamos a hablar de eso. Listo. Entonces, bueno, aquí ya estaba todo el árbol, cómo se expandió. Entonces él fue por acá, entonces él dice, vea, por aquí entonces yo llegué y aquí estoy, vea, el costo acumulado 278, pero aquí tenía 277. El primero expandió este de aquí porque era el costo acumulado menor. Y él después dice, vea, la ruta debía haber sido aquí, Sibiu, RIMNIQ, Pitesi y Bucarest. Y entonces él dice, vea, esa fue mi solución, la solución, ¿no es cierto? Aquí ustedes de pronto después podrían entonces revisar cómo sería yo no les he subido esta presentación al campus, se las iba a subir, pero está pesadita. Les voy a subir más bien un enlace a esta presentación para que ustedes la puedan revisar, porque no me dejó subirla ahí en PowerPoint. Pesa como, no sé, como 10 megas o algo así, un poco más. Pero ahorita yo les resuelvo eso, ahorita les resuelvo ese problema. Entonces, si nosotros consideramos, por ejemplo, ¿qué dicen? Hacemos este ejercicio para que revisemos otra vez el algoritmo de la asterisco, para que nos quede ya del todo claro. ¿Lo hacemos todos juntos? Ok. Hágale. Bueno. A ver si lo terminamos de... Pero yo creo que ya ustedes agarraron, o sea, ya le cogieron el insight, como la idea de qué es de cómo es la movida, ¿no? A mí me gustó esta. Con razón, es que esto era todo. Entonces tenemos, esta es nuestra... Entonces vamos a llevar este ratón y tenemos entonces el ratón arranca en nuestra posición
la ratón arranca en la posición 2,0, ¿no es cierto? Entonces, llegar a una casilla libre cuesta 1, donde hay un gato cuesta 5 y donde hay una ratonera cuesta 3, ¿no es cierto? Entonces, vamos a utilizar nuestro algoritmo de búsqueda a asterisco. Entonces, desde aquí tenemos dos opciones, ¿no es cierto? Desde aquí podemos ir hasta este de acá o podemos ir hasta este de acá. Entonces, a este de acá fue podemos ir a la posición 1, 0, ¿cierto? Si vamos hacia la izquierda. O podemos ir a la posición 2, 1, ¿no es cierto? Entonces, esto es, y aquí es importante tener ojo, aquí es importante tener en cuenta las acciones que hemos tomado. Para ir a la 1, 0 fue que sí, nos fuimos a la izquierda, ¿no es cierto? Y para ir a la opción 2, 1 fue que nos fuimos para abajo. ¿Cómo se hace aquí la flechita para abajo? Pongámosle una D para decir que fue down y aquí que fue a la left. Entonces, para ir aquí a la opción 1, 0, para devolvernos ahí, en esa casilla, entonces, ¿cuánto vale el costo acumulado? ¿Cuánto cuesta que el ratón se mueva a la izquierda? Señor, Nelson tiene razón, cuesta 3. ¿Y cuál es la heurística desde esta posición? El número de casillas que hay hasta la meta, hasta el queso. Entonces, desde aquí vale 1, 2, 3, 4. Estamos a una distancia de 4. Estaríamos a una distancia de 4. Si nos movemos a la izquierda, estaríamos a 1, 2, 3 y 4. Entonces, h vale 4. Entonces, la función vale 7. Que es g más h. Esta letra pongámosla más pequeñita para que nos quepa todo el ejercicio acá. Listo. Aquí está pintura 12. Entonces, para ir hacia abajo, a la opción 2, 1. Uy, ¿qué pasó? Entonces, ¿cuál es el costo acumulado desde la posición 2, 0 ir a la posición 2, 1? ¿Cuál es el costo acumulado? 1. ¿Y cuál es la heurística desde ahí? ¿Qué distancia estamos? 5. 1, 2, 3, 4. Estamos a 4 distancias. Está eso. Estamos a 4, sí, pero la función, que era a lo que te refería, 5. ¿Cierto? Entonces, estaríamos aquí en esta posición, ¿no es cierto? Entonces él dice, bueno, vamos a expandir el que menos nos, el que menos, digamos, el que menor función tiene, ¿no es cierto? Vamos a expandir este. ¿Qué opciones tenemos? Estamos ya aquí en la posición 2, 1. Podemos ir a la posición 2, 2
o podemos ir a la posición 1-1, ¿no es cierto? O podemos ir a la posición 1. ¿Cuánto nos cuesta ir a la posición 2-2? Profe, buenos días. ¿Ahí no habría una tercera posición? Pues sí, sería echar para arriba, pero estamos evitando devolvernos. Ah, ok. Entonces aquí sería, si nos vamos de la posición 2-1 y vamos a la posición 2-2, aquí el costo valía 1, el moverme a la casilla libre vale 1, entonces sería 1 más 1, o sea 2. Y la heurística desde esta posición, desde el cuadro 2-2, vale 1, 2, 3. O sea, por este lado nos vale 2 más 3, vale 5. Aquí nosotros implementamos la opción también de ir para abajo. Si nosotros nos vamos desde aquí para este lado de acá, ¿no es cierto? Sí, que fue lo que expandimos, ¿no es cierto? Esta opción fue de haber agarrado para la izquierda, ¿no es cierto? Ir a la posición 1-1. Ir a la posición 1-1, ¿cuánto nos cuesta? Sí, señor. 5 y 1 vale 6. La heurística, aquí donde está el gato, aquí en la posición 1-1, ¿cómo así que 15? No, profe, me puse a hacer la suma de los... irse hasta el queso por ahí, debajo, o sea, comiéndose todos los gatos, pues. Ah, ya. Entonces, si él se viene por este lado acá, entonces la heurística que nos da es 3. 1, 2, 3, sí, señor. La heurística nos da 3. Ay, qué pena. Entonces, por este lado, vamos en 6, que es el costo acumulado. La heurística vale 3, y 6 más 3 nos da 9. Entonces, estamos aquí. Por este lado va 7, por este lado va 5, por este lado va 9. Listo. Entonces él dice, tenemos estas opciones acá. Y me fui para abajo. Entonces, digamos, estando como la mejor opción aquí, mira, vamos a reorganizar aquí estos cosas para que no... Entonces él se fue para abajo, entonces él dice, por aquí la función completa nos vale 7, por aquí vale 5 y por aquí vale 9. Entonces vamos por la que tiene la menor distancia, ¿no es cierto? Nos vamos para abajo, por aquí vale 5. Entonces estamos en la posición 2-2. Entonces estando en la posición 2-2 podemos ir para arriba, para la izquierda o para abajo. No vamos a considerar ir otra vez a la derecha. ¿Ve? No vamos a considerar ir aquí. Pero un momentico. 2-2. Ah, no, esto era derecha. Esto no era... que como arriba y abajo empiezan igual. Esto fue habernos ido para... Estamos en la posición 2-1. Esto fue haber ido a la 2-2. Ah, no, sí, era down. Entonces, si estamos aquí en la opción 2-2, ¿no es cierto? Estamos aquí en este. Entonces, aquí nos podemos ir a la derecha y nos enfrentamos aquí con el gato, o nos podemos ir abajo y nos enfrentamos con la ratonera. ¿Sí o qué? Entonces, es la opción que vamos a expandir.
Entonces expandimos estas dos opciones. Este de aquí, ¿no es cierto? Entonces, como estamos en la posición 2-2, si vamos podemos ir a izquierda o abajo. Left o down. Si vamos a la izquierda, llegaríamos a la posición 1-2. Si vamos hacia abajo, variamos a la posición 2-3. Entonces, ir a la posición, desde la posición 2-2 a la posición 2-1, ¿cuánto nos cuesta? 5, exactamente. Entonces aquí nos cuesta 5, pero como teníamos un costo de antes que era 2, lo sumamos. Entonces 5 más 2, 7. Y estando aquí en esta posición, estaríamos a 1 y 2. La heurística que nos da es 2, entonces la función sería 9. Si nos vamos a la posición 2, 3, ¿no es cierto? ¿Cuánto nos cuesta movernos a una ratonera? 3. Entonces, nos cuesta 3, más los 2 que teníamos antes, entonces vale 5. Y estando en la ratonera, estamos a 2 posiciones de llegar al final. Estamos a 2. O sea, 5 más 2 igual a 7. Entonces aquí, interesante esto, ¿no? Aquí, estando en esta posición, en la posición 2.3, tenemos hasta ahora un acumulado de 7 y es el mismo acumulado que nos da por acá, 7. La misma función total, digamos, de costo más heurística, 7 y 7. Podríamos utilizar cualquiera de las dos, podríamos expandir cualquiera de las dos, ¿ya? Entonces, estando aquí en la posición 2, 3. Entonces, yo quiero que ustedes empiecen a imaginar, si estamos aquí, él se va a enfrentar aquí con un gato o se va a enfrentar aquí con un gato. Aquí vale 5 y aquí vale 5. ¿Ya? Entonces, a este 7 le vamos a sumar 5, vale 12 y 12, más 1 que es la heurística. Entonces, cualquiera de estas dos posiciones vamos a quedar con una función que vale 13. ¿Sí o qué? ¿Me siguen? Sí. Si estamos aquí, podríamos ir a la posición 2. No. También. Estamos en 2-2. Podríamos ir a la 1-2. O ir a la 2-3. Sí, señor. Estamos aquí en la 1-2. Aquí en la 1-2 tendríamos varias opciones. Podríamos ir a la posición 2-1, o sea, pegar para arriba. Podríamos ir a la posición 1-3. Pero bueno, no, 3-2. No, que evita devolverse. Sí, claro, él va a evitar devolverse. O sea, él no viene otra vez a la posición 2-2. No, espera un tico, estamos aquí en la de abajo. Estamos aquí en este de aquí. Él puede ir a la posición 2-4 o a la posición 1-3. No, siempre para mí primero el orden es en X, por eso lo estoy poniendo, de pronto está enredado. El orden de las coordenadas yo lo estaba poniendo como primero en qué posición en X estamos, en qué columna y luego en qué fila. Pues yo creo que me estaba enredando. Debería ser primero más bien en qué fila y luego en qué columna.
pero lo estaba poniendo primero columna y luego fila. Sí, aquí de pronto hubiera sido más claro si hubiera puesto primero fila y luego columna. Entonces, estaba poniendo como X y Y, pero siempre pone más bien primero las filas y luego las columnas. Entonces, ustedes ven, si él está aquí en esta ratonera, él, y estamos aquí, entonces él va a sumar 5 por acá, que estaríamos aquí en esta posición, en esta de aquí, en esta que es la, digamos, la columna 2, la fila 3, ¿no es cierto? Tenemos una función acumulada de 7, entonces, y el costo acumulado es de 5. Súmele 5 por acá, vale 10, súmele 5 por acá, vale 10, y más 1, que sería la heurística, por aquí sería 11, los dos hijos que salen por acá. Entonces él dice, uy, por acá está muy costoso, por aquí viene siendo como menos costoso, por aquí valía 7, y entonces él va a decir, no, expandamos este de acá. ¿Sí está claro? Entonces, expandiendo este de aquí, él dice, si me voy aquí por abajo, el costo acumulado era de 3. Y si me voy para abajo, ya el costo acumulado va a ser de 8. Más 9, 10 y 1, 11. Por aquí estaríamos a 11. Y aquí, en cambio, el costo era 3. Aquí vamos a tener costo acumulado 4. Y ese 4 va a ser más la heurística, que va a ser 5, 6, 7, 8, 9. Entonces aquí finalmente la función nos va a dar 9. Y esa 9 de pronto estaría comparable con esta de aquí. Con esta que habíamos visto por este lado. Vamos a ver aquí ya la diapositiva para ver los estados que él va expandiendo. Sí, en la diapositiva sí lo ponen como es. Realmente yo me estaba enredando con las coordenadas. Él arranca en la 0,2, él arranca en la fila 0, columna 2, y él dice, si me muevo a la izquierda, el costo es de 3 y la heurística vale 4. Si me muevo para abajo, el costo es de 1 y la heurística es de 4. Entonces él dice, aquí vale 7 y aquí vale 5. Entonces él empieza a expandir. Él dice, por aquí, entonces él dice, y llegamos hasta este punto, en donde por aquí, si me voy por acá vale 10 más 1, si me voy por acá 10 vale 1. Aquí estamos en 11, aquí vale 9, aquí vale 9 y aquí vale 7. Entonces él dice, por acá desde la ratonera, vámonos por este lado más bien. Y él empieza a expandir por acá. Por acá vale 4. Este tiene. Sí, Johan, qué pena. Yo aquí me estaba poniendo como. Estaba diciendo mal el orden de las coordenadas. Si hubiera sido más claro si primero digo la fila y luego la columna. Entonces este era el ejercicio. Entonces vamos a comparar con la búsqueda Havana. Entonces si él se va por este lado, si él empieza aquí por abajo, él llega entonces luego a estas dos posiciones, en donde ya aquí la función vale 10, el costo acumulado, y estamos a una distancia de 1, o sea, por aquí vale 11. Él exploró por este lado, y él dice, por ahí vale 11, está como costosito. Entonces él viene por este otro lado. Y él viene por acá, entonces él dice, me puedo ir para abajo, y aquí me costaría 8 y estaría a 3, o sea, 8 y 3, 11, pero me puedo ir por aquí hacia la izquierda, que sería 4 más 5, vale 9. Entonces estamos aquí en la posición 0 y él empieza a bajar por acá y a buscar por este lado. Y él de pronto al final dice, lo mejor es que aquí solamente me enfrenté con una ratonera. Tuve ese costo de acá, me tocó dar una vuelta, pero finalmente fue lo que, digamos, la mejor opción. Entonces, en la búsqueda a asterisco, es importante tener en cuenta el costo acumulado y las funciones heurísticas. Vamos a sumar los dos. ¿Sí está claro cómo se dio este árbol de búsqueda? ¿Sí? Bueno, listo.
Entonces, bueno, aquí hay varios, bueno, lo voy a poner ahí, algunos ejemplos de lo que sería, de cómo se implementaría entonces el tema pues de algunos ejemplos y podríamos hacerlo pues ahí como ejercicio, pero pues yo sí quisiera de pronto tratar de ver otro temita antes de que termináramos hoy en esta media hora que nos falta. Bueno, ¿cómo podemos implementar entonces la búsqueda a asterisco? Entonces, muy similar a lo que hicimos con la búsqueda de costo uniforme, hacer una cola de prioridad, o sea, ir reorganizando las colas, pero vamos a utilizar entonces ya es el valor de f de n, ¿ya? O sea, de sumar las heurísticas con los costos estimados, con el costo acumulado, sumar la heurística con la función heurística con el costo acumulado y seleccionar entonces eso como la menor prioridad y poner esa siempre al principio de la cola. ¿Listo? Esa sería como la idea. Entonces, esto es un tema que nos va también a un concepto que ojalá que nos dé esta media hora para que lo podamos trabajar bien. El algoritmo A asterisco va a ser esta estrategia de búsqueda, este algoritmo va a ser completo y óptimo siempre y cuando se cumpla que la heurística sea admisible. Y entonces nosotros vamos a definir que una heurística es admisible si los costos estimados y la función heurística que estamos calculando para los estados siempre van a ser menores o iguales que el costo real. Eso es lo que nos define que una heurística sea admisible. O sea, que nunca vayamos a asignar como un costo estimado para llegar a una meta que sea mayor al costo real. Eso es lo que hace que una heurística sea admisible. Por eso nosotros vamos a definir. Y nosotros hasta ahora hemos utilizado el concepto de las funciones heurísticas como un elemento que nos asigna un costo para llegar a la meta, ¿ya? Y se vuelve como un criterio que nos ayuda a definir cuál es la mejor ruta, ¿ya? Eso hace una función heurística. Pero cuando ustedes vayan tengan un problema y tengan que pensarse, bueno, ¿qué tipo de función heurística debería yo implementar? ¿Cómo diseño yo aquí una función heurística que me permita tomar las mejores decisiones? Entonces, primero, busquen que las heurísticas que ustedes definan sean admisibles. O sea, que realmente, o sea, que el valor que ustedes estén calculando sea normalmente menor al costo real, o por lo menos igual, menor o igual. Y pensemos el ejemplo de cuando nosotros hablábamos de la distancia lineal como una función heurística, o sea, la distancia a partir de las coordenadas de las ciudades, como una función heurística que me permita definir cuál es la mejor ruta. Si yo defino, yo utilizo la función heurística, la distancia que hay desde Cali, digamos a Bogotá, para decir entonces por qué ruta yo me voy a ir y entonces voy a definir cuál sería la mejor siguiente ciudad que debería yo visitar, ¿ya? Entonces, si yo voy a tomar esa decisión a partir de la distancia lineal, ¿no es cierto? Esa heurística que yo estoy utilizando, Cali está de Bogotá, no sé, linealmente como a 400 kilómetros o a 300, yo no sé, pero finalmente eso está mucho más lejos, porque la carretera tiene muchas curvas. Entonces yo hago una función estimada, yo estimo una distancia lineal, pero el costo real es mucho mayor, ¿ya? Entonces, para que ustedes vean,
en ese caso, la heurística es una heurística admisible. Siempre que yo esté implementando la distancia lineal, ese valor va a ser menor o igual si yo tuviera una recta Cali-Palmira, por ejemplo. ¿Ya? Para yo asignar una heurística para ir de aquí a Palmira, va a ser un valor menor o igual que el costo real. Eso es lo que me define que una heurística es admisible. Y para el algoritmo A asterisco, las heurísticas deben ser admisibles para que el algoritmo realmente sea óptimo. Si la heurística no es admisible, si yo voy a asignar un valor, unos valores que son mayores al costo real, de pronto el algoritmo puede que sí sea completo, él me encuentra el final, pero de pronto no va a ser óptimo. Él de pronto entonces va a tomar algunas rutas que sean más costosas o alguna cosa porque no le va a ayudar a discernir bien cómo tomar la decisión. Entonces la heurística debe tener un valor que sea menor o igual que el costo real. Y las heurísticas admisibles las conocemos como heurísticas optimistas. Entonces, por ejemplo, en este rompecabezas, cuando nosotros decíamos cuál era la heurística que habíamos definido para decir entonces si estamos más cerca o más lejos del estado meta. ¿Ustedes lo recuerdan? En la clase pasada nosotros vimos este rompecabezas y dijimos, bueno, ¿qué tipo de función podemos implementar para decir si estamos más cerca o más lejos del estado meta? Eso fue lo que nosotros definimos, ¿no es cierto? ¿Cuántas fichas estaban en el lugar incorrecto? Entonces aquí, por ejemplo, dijimos 1, 2, este está en el lugar incorrecto, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entonces tenemos 2 fichas en el lugar incorrecto. Entonces nosotros dijimos, uy, en este caso la heurística era 2, ¿no es cierto? Todo lo que habíamos dicho, teníamos 2 fichas entonces en el lugar incorrecto. Eso fue lo que inicialmente pensamos, pero por ejemplo, si nosotros, bueno, entonces, preguntémonos, este valor, esta heurística de 2 sería menor que el costo real. ¿Ustedes qué piensan? Para este ejemplo, de utilizar el número de fichas que están en el lugar incorrecto. Aquí es igual. O sea que si yo digo que aquí la heurística vale 2 porque tengo 2 fichas que están en el lugar incorrecto, el costo de organizarlo entonces va a ser 2. Tengo que hacer 2 movidas para que me quede organizado. 2 movimientos. Ajá, exactamente. O me toca hacer aquí, mejor dicho, revolver todo esto otra vez. Exactamente. Entonces, pero inicialmente habíamos pensado, la heurística es igual a 2, entonces estimamos que en 2 movimientos podríamos encontrar la solución. Realmente no. Entonces estamos haciendo aquí una asunción optimista. Ya estamos siendo optimistas de que, sí, en 2 movimientos podríamos encontrar la solución porque tenemos 2 fichas que están en el lugar incorrecto, pero estamos siendo muy optimistas, ¿ya? Entonces, digamos que para este caso digamos, sí, esta heurística parece que funcionara, ¿no es cierto? Habíamos visto que la distancia en línea recta sería admisible, ¿ya? Porque la distancia en línea recta, pues la distancia que hay entre Sibiu y Bucarest, entonces aquí vale, por acá, Sibiu vale 2.53, pero si yo me voy por este lado, entonces siempre todos los valores van a ser mayores, entonces digamos que aquí estamos hablando de una heurística que es admisible, ¿ya? Estos costos estimados, esta distancia
¿no es cierto?, que estamos utilizando como función heurística es admisible. Siempre va a ser menor que la distancia real. Aquí la distancia es menor, la heurística. Entonces la idea es que una heurística, las heurísticas van a ser admisibles si nunca asignamos un valor, un estimado mayor que el costo real. Esa es la idea. Entonces nosotros podríamos, por ejemplo, para entender el tema de cuándo una heurística es admisible o no, pensar, por ejemplo, que una heurística que sea la distancia en línea recta o una heurística que sea la distancia por 2. La distancia por 2 también puede ser una medida de cuánto me voy a demorar en llegar hasta ese final. Y si nos evitamos devolvernos. Entonces, si nosotros implementamos la distancia en línea recta, ya lo habíamos hecho antes, ¿no es cierto? Con la búsqueda, con la distancia normalita, llegamos hasta aquí. CView, RimNiCube y TSI-Bucarest, eso ya lo hemos hecho antes. Si utilizáramos entonces, por ejemplo, la búsqueda, la distancia por 2, y nos evitamos devolvernos, entonces él arranca, aquí en CView. Entonces, de esta zona aquí están las distancias por 2. Entonces, de CView a Fagaraz, entonces Fagaraz estaría a 356 y RimNiCube está a 386. ¿Ya? Pero el costo real desde RimNiCube hasta Bucarest es mucho menor. Es 101 más 97. Eso es lo que nos cuesta ir desde RimNiCube hasta aquí. O sea, esta heurística que me asigna un costo de 386 a lo que sería ir de RimNiCube a Bucarest, ¿ya? Es muchísimo mayor que estos 198 que hay realmente entre RimNiCube y Bucarest. Por eso entonces decimos que esta no es una heurística admisible. Y si lo hiciéramos por acá, por este lado, entonces aquí lo veríamos. Entonces, el costo de ir de CView a RimNiCube vale 80, más la heurística, que sería la distancia por 2, nos daría aquí, entonces 486. Aquí, ir a Fagaraz sería 455. Entonces dice, aquí la distancia por 2, entonces si sumamos los dos nos da 455 y aquí 466. No, expandamos este de aquí. Entonces sería 310 más 0. Entonces dijimos, no, pues más rápido encontré la solución, ¿ya? Pero fue la solución óptima, ir de CView a Fagaraz a Bucarest. Entonces nosotros hemos visto antes que la solución óptima no era esa, que era menos costoso ir primero a este lado, luego ir para acá y luego ir por acá. Al final el costo es mucho menor que haber tomado la otra vía, el otro lado. Entonces, por eso es que hablamos de que si no utilizamos una heurística admisible, que nos dé un estimado que sea menor que el valor real, entonces ahí ya decimos entonces que de pronto la respuesta no va a ser óptima. Entonces aquí, por ejemplo, pensemos, si estamos en este estado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, espacio y 8. Entonces, nosotros habíamos definido que la heurística era el número de piezas que están en el lugar incorrecto. ¿Cuántas piezas están en el lugar incorrecto aquí en este ejemplo? Muy interesante aquí que Nelson diga 1 y que Víctor diga 2. Y muy interesante porque nosotros inicialmente habíamos dicho el número de piezas y habíamos considerado también el espacio vacío. Si hubiéramos considerado el espacio vacío, tendríamos 2 piezas que están en el lugar incorrecto. Pero el costo real es 1. ¿Ya? Yo solamente tengo que mover el 8 a la izquierda y listo. ¿Ya? Terminamos. El rompecabezas quedó armado. ¿Ya? Entonces, si nosotros hubiéramos incluido la placa vacía y que cada movimiento de la placa vacía cuesta 1,
esta heurística no sería admisible, porque aquí entonces nos estaría diciendo en este estado que la heurística es 2. Tenemos dos cosas que están en la posición incorrecta, pero el costo real para llegar a al estado meta es 1. Entonces, esa heurística es inadmisible. Si nosotros entonces hiciéramos la opción de no incluir la placa vacía, ahí sí y entonces nos estaría dando la respuesta que nos dicen Nelson y John. No incluimos la placa vacía, ya nos daría entonces una heurística de 1, ¿ya? Entonces ahí sí podría ser admisible. Pensemos en este caso. Tenemos entonces los misioneros y los caníbales y toda la cosa y ¿no es cierto? Entonces, nosotros que habíamos definido cuando pensamos en una heurística de este problema que nos pudiera servir. ¿Ustedes recuerdan la heurística, la función heurística que habíamos definido para este problema? Ajá, sí. Pero recordemos, ¿no? Las heurísticas nosotros las pensamos. O sea, ese es el criterio, ¿no es cierto? Ese era el criterio, es que en el lado de arriba no hubiera nadie. Entonces, la heurística nosotros la definimos. ¿Qué tan distantes estamos del estado meta? ¿Ya? Entonces, si no hay nadie, entonces hemos dicho, ¿cómo definir bien esa heurística, Víctor? ¿Cómo lo dirías pues así, computacionalmente? Una heurística, la función heurística. Para definir una distancia al estado meta. Que en el lado de arriba no hubiera nadie. ¿Cómo lo dirías entonces? ¿Qué función entonces vos harías para estimar una distancia al estado meta? ¿Cómo definirías esa función? Exactamente. Entonces uno dice, ¿cuántas personas están en el lado de arriba? Listo. Entonces, y eso fue lo que nosotros definimos la vez pasada. Dijimos, si hay muchas personas, estamos lejos del estado meta. Si no hay nadie, estamos en el estado meta. ¿Ya? Entonces, el decir cuántas personas están en el lado de arriba nos puede decir qué tan lejos estaríamos, ¿no es cierto? Esa fue, digamos, lo que nosotros decíamos. Pero entonces nosotros también decíamos, ojo, cada viaje cuesta 1. Cada viaje de la lancha que va de un lado para el otro cuesta 1. Entonces nosotros dijimos que esa heurística era la que teníamos. Ahora, entonces, Nelson, ¿crees que esta heurística es admisible? El de contar cuántas personas están en el lado de arriba. O Víctor, no es admisible, ¿por qué? ¿Cómo así que no es el valor real? Ajá. Sí, o sea, ojo, para que sea admisible, la heurística debe ser menor o igual al costo real, exactamente. Pero la heurística no tiene en cuenta el valor del viaje, ¿no es cierto? Entonces,
Y claro, si nosotros estamos entonces, por ejemplo, aquí, en este estado, en el que está señalado con la flecha, ¿cuántas personas están en el lado de arriba? Exactamente, entonces nosotros inicialmente dijimos, hay 2 personas en el lado de arriba, entonces la heurística aquí, la función es 2, pero ¿con cuántos viajes se soluciona ese problema? Pero el viaje, cada viaje, recordemos que cuesta 1, ¿no es cierto? Y si estamos en el estado que está señalando la flecha, ¿cuántos viajes necesitamos hacer para solucionar el problema y que no nos quede nadie arriba? ¿Cuántos viajes necesitamos? 2. ¿2? ¿Por qué 2? No me acuerdo si nadie puede venir los de M con los C puntos. No, no, en la lancha nunca pueden haber más caníbales que misioneros en la lancha, ¿ya? Pero sí pueden viajar los mismos. Exactamente, y la lancha ya está arriba, y la lancha exactamente, y la lancha nunca puede viajar sola. Entonces, con un solo viaje se resuelve ese problema. Y la heurística que habíamos dicho era de 2. Ajá. Entonces, por eso es una heurística que no es admisible. Estimamos una distancia de 2, ¿ya? Pero ojo, pensando en el algoritmo asterisco, la heurística dijimos que era 2, pero el costo real era 1, ¿ya? Entonces, por eso decimos, no, esta heurística no nos sirve. Entonces, ¿ustedes qué heurística pensarían que se puede utilizar para que nos dé, para que sea admisible? Pero, Víctor, recordemos que, pues, el decir cuántos viajes faltan, o sea, ¿cómo contarías vos los viajes que faltan? Te tocaría hacer un árbol de búsqueda, un árbol de estado y toda la cosa para saber realmente cuántos viajes faltan. Las heurísticas están tratando de hacer una estimación de qué tan lejos estamos del estado final. ¿Ya? Entonces, si nosotros hayamos dicho que la heurística debe ser menor o igual que el costo real, ¿no es cierto? Entonces, si en este caso habíamos dicho que, aquí la heurística me daba 2, pero el costo real era 1, ¿no es cierto? Contando cuántas personas había, que esa era una heurística que nos servía. O sea, el utilizar esa heurística como para decir y medir qué tan lejos estábamos de un estado final, una heurística que sirve. Ahora, que sea admisible para utilizar el algoritmo A asterisco, ya vimos que no nos va de pronto a dar la solución óptima. Entonces, ¿cómo podríamos pensar en una heurística que pudiera ser admisible para utilizar con el algoritmo A asterisco? El total abajo, pero si contamos el número de personas que hay abajo, aquí hay 4. Y realmente el costo era 1. ¿Cómo piensan que podría ser la heurística para que fuera realmente admisible? Total meta de abajo menos total actual de abajo. Entonces, por ejemplo, el total de la meta aquí abajo serían 6 y tenemos 4. Entonces serían 6 menos 4, 2. Y realmente el viaje que nos falta es 1. Eso, Nelson, bien. ¿Cuántas personas hay en el lado de arriba? ¡Pum! Divídala entre 2 y ya tenemos una heurística admisible. Ya con eso tenemos una heurística admisible. Siempre nos va a dar menor o por lo menos igual que el valor real. El problema aquí es que nos estaba dando 2,
pero la heurística sonaba interesante. Si lo dividimos entre 2, ¡pum!, ya tenemos una heurística admisible. Y si el número de personas que tenemos en el lado de arriba lo dividimos entre 3, ¿seguiría siendo una heurística admisible? Ajá. Y si lo dividimos entre 10, entre 15, entre 20, entre 100, nos va a dar una heurística admisible en todos esos casos. Pero ¿cuál es mejor? Después vamos a hablar de eso. Nosotros, bueno, aquí habían varios o sea, el tema, ya se nos acabó el tiempo de la clase. Yo hoy quería que habláramos bien de lo que son el algoritmo A asterisco y empezar a hablar de lo que son el diseño de las heurísticas. Este es un tema muy importante en el que va a requerir de buena parte de su malicia matemática, por decirlo de alguna manera, de su pericia matemática o de su pericia lógica para encontrar, bueno, ¿cómo defino yo para un problema que tengo un criterio que me pueda medir un estimado de qué tan lejos estoy yo del final? El diseño de las heurísticas es un tema muy interesante. Es un tema que requiere de mucha creatividad y de utilizar muchos conceptos que podamos utilizar, o sea, como de observar el problema, como se dice por ahí, out of the box, como fuera, y de tratar de mirar a ver, bueno, qué información nosotros podemos utilizar para tener una heurística que sea buena. Entonces hoy, ahorita acabamos de hablar de un tema que son las heurísticas admisibles. Hay otro tipo digamos, de condición de lo que nosotros buscaríamos para una heurística, que son que sean consistentes, ¿ya? De eso simplemente aquí lo voy a mencionar, y la idea de una heurística consistente es que, pues, que solamente me dé 0, que la heurística sea 0 solamente cuando realmente llegué a la solución, o sea, que no me dé cosas raras, que no me diga que el costo estimado para llegar aquí, o sea, que hemos dicho que llegué a un estado final, que estoy en un estado meta, cuando realmente no, o sea, yo debo utilizar una función que realmente me diga que estoy en un estado meta, ¿ya? Eso debería ser 0 cuando estoy en un estado meta. Bueno, este lunes es lunes festivo. Yo voy a dejar en el campus más tardecito, yo creo que hoy ya tarde, por ahí a las 5 o 6 de la tarde, les voy a dejar este video, les voy a dejar esta presentación, y les voy a dejar como un listado como unos ejercicios que ustedes podrían hacer como de pronto como para ejercitar el tema de la búsqueda, o sea, de cómo es esta búsqueda de soluciones, de cómo es en los árboles de estados, cómo se expanden. Yo les voy a tratar de dejar entonces como una lista de ejercicios, sobre todo para que practiquen, para que ustedes tengan de pronto como que terminen de aclarar lo que es el tema de la búsqueda utilizando el algoritmo de búsqueda Avara y la búsqueda de A asterisco, ¿ya? Y de pronto también, pues, chévere que lo puedan comparar con algunos de búsqueda no informada. Eso, pues, como para que de pronto el próximo viernes pasemos muy rápido por el resto de tema que nos quedaría con esto de la búsqueda informada, que sería las búsquedas, como cómo diseñar buenas heurísticas, y yo creo que esperemos que sí, que en la próxima clase podamos ver el algoritmo Minmax. Bueno, muchachos, preguntas, dudas, comentarios, inquietudes, angustias. Si no, vamos a parar aquí la grabación ya.